Bueno, bien, retomamos con la segunda parte. Aquí sí ya trabajamos el contrato, como habíamos dicho. Eh, Como también habíamos dicho al principio del video anterior, el contrato social se publica con posterioridad, pero se escribe antes. Rousseau escribe el contrato social, o lo que termina siendo el contrato social, porque él mismo confiesa que es una obra que él había emprendido en función de elaborar una teoría política sin tener en cuenta sus propias fuerzas y que no pudo completarla, y que lo que llega hasta nosotros es una selección de lo que él consideraba que tenía validez. Esto lo escribe siendo muy jovencito, con algo más que 19, 20 años, no mucho más, y luego va a escribir el discurso, que es lo que estuvimos trabajando antes, en el contexto de esos, digamos, de esos llamados de la academia a publicar en función de una temática, pero va a ser bastante posterior, digamos, esto va a ser, el discurso lo escribe rondando los 40 años. ¿Por qué los presenté al revés? Porque, insisto, tienen que ver con la cuestión lógica, además de que se publicaron en ese orden, pero con una cuestión lógica. Eh, el contrato básicamente es su propuesta de superación de ese orden que él describe, como supletorio del estado de naturaleza, de ese estado civil que tanto daño ha hecho al hombre. Por eso es que viene en términos lógicos después. Eh, ¿Qué es el contrato? Es un pequeño libro, ustedes lo habrán visto, o por lo menos lo que nos llegó a nosotros del contrato, que se divide en cuatro partes. En la primera parte él comienza diciendo, bueno, cuál es el objetivo de este libro. Bueno, aquí un pequeño, digamos, desarreglo, porque él dice, bueno, el hombre nace libre, comienza así diciendo, bueno, el hombre nace libre y en todos lados, en todos los lugares se halla encadenado, ¿no? Vive entre cadenas. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Lo desconozco, pero cuáles son las convenciones que lo legitiman, creo que puedo dar cuenta de ello. Bueno, aquí digo en principio el primer desarreglo, porque en el discurso él va a explicar justamente cómo esos hombres libres se encadenaron. Pero recuerden que el contrato está escrito primero. Eh, Bien, así comienza el contrato social. Luego continúa, digamos, tratando de entender dónde está la legitimidad de esas convenciones. Él dice, bueno, no hay que encontrarlas en la fuerza. Al igual que lo había dicho también John Locke, y en realidad que los contractualistas, que Hobbes, la fuerza puede explicar la toma del poder, pero no la legitimidad de un gobierno. Él dice, bueno, la fuerza no crea derechos, y en todo caso aquel que obedece en una relación de fuerzas asimétricas, desigual, en donde está perjudicado, bueno, lo bien que hace si no le queda otra alternativa, pero no está, digamos, obedece por esta cuestión de supervivencia, pero no lo asume como un deber. Bueno, no lo dice en estos términos, pero no lo internaliza, no es un deber para él obedecer. Entonces hay que encontrar, digamos, la fuerza en definitiva no otorga derechos, ¿no? Bueno, este es el planteo teórico que él hace, digamos, de dónde hay que encontrar el fundamento del poder legítimo. Él dice, bueno, en realidad el poder legítimo debe surgir de alguna forma de asociación, que nos permita constituirlo como tal. Y eso es básicamente lo que él desarrolla en el capítulo 6 del libro primero del contrato social. Yo les hablé hasta ahora del capítulo 1, recuerden, lo habrán visto, y si todavía no lo leyeron, véanlo. Los capítulos en algunos casos son algunos párrafos, no es que estamos hablando de grandes extensiones. Y luego hablé respecto a la relación entre fuerza y derecho del capítulo 3. En el capítulo 6 va a buscar esa fuente de legitimación que debe tener el poder, digamos, aquel que gobierne, para, digamos, para fundamentarlo desde su propia teoría política. Les leo, en este caso les voy a leer menos que en el caso del discurso sobre el origen de la desigualdad, pero hay frases que son lo suficientemente contundentes y tienen la suficiente belleza en su narrativa, que conviene siempre leerlas en relación a por ahí comentarlas o contarlas. En el capítulo 6, cuando habla del pacto social, él dice, bueno, hay que encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual
cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. O sea, una forma de asociación en donde cada uno de nosotros nos pongamos en el común, digamos, formemos parte de ese común, de ese colectivo, de ese cuerpo que constituimos, y que emane de ahí una fuerza, porque lo que dice Rousseau es la fuerza, no, digamos, la fuerza de los hombres son la que ellos tienen. En todo caso se podrá distribuir de alguna manera o de otra, pero no hay una fuerza que esté por encima de ellos mismos. Entonces se crea una fuerza nueva de la unificación de todas las fuerzas de los individuos, conforman un cuerpo político y a partir de esa fuerza que cada uno de los asociados pone en común, se gobierna. Y cada uno de esos individuos que se asoció se somete a esa fuerza, digamos, ¿no? Y sometiéndose a esa fuerza y sometiéndose a la voluntad del conjunto, en definitiva, como fue una decisión propia, no se está sometiendo particularmente a nadie. Esto lo vamos a desarrollar. Ese cuerpo político que se conforma, que habitualmente se llama república en estos tiempos, dice Rousseau, por otra parte se denominan Estado cuando son activos, ¿no? Y se denominan potencia en relación a otros cuerpos políticos externos. Estamos hablando de una república, de un cuerpo político que se denomina Estado cuando comienza a andar, cuando comienza a tomar sus decisiones, y que se denomina potencia en relación a otros cuerpos políticos extranjeros. Y que por otra parte, digamos, cada uno de los individuos que lo conforman forman parte de ese cuerpo político, que en definitiva es el soberano, que esta es una palabra clave también en Rousseau, y en ese sentido tienen obligaciones y también tienen derechos, y también, formando parte de ese cuerpo político, se transforman en súbditos. Hay una doble condición. Nosotros, cuando nos unimos al cuerpo político, formamos parte del soberano, pero también formamos parte, y en ese sentido tenemos derechos en tanto ciudadanos, pero también somos súbditos, también tenemos obligaciones, digamos, ¿no? Bien, es así como surge el Estado civil. Y lo que puede suceder cuando entramos en el Estado civil, que ya no es el Estado civil al cual refiere en el discurso sobre el origen de la desigualdad, es que justamente nosotros querramos usufructuar los beneficios que tenemos, que logramos por formar parte del cuerpo político, pero no cumplir con las obligaciones. Puede suceder eso, que nuestra voluntad particular se enfrente a la voluntad general. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, con una frase muy llamativa. Fíjense, se las leo también. Seguramente ustedes si es que ya fueron al texto, tal vez les haya llamado la atención, y seguramente cuando vayan a partir de ahora, o si es que releen o no han leído todavía, también fíjense qué frase tan llamativa. Dice así: al fin de que este pacto social no sea pues una vana fórmula, él encierra tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros, de que cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, ¿no? Esto es importante. Estamos obligados a obedecer a la voluntad general. Ahora vamos a definir concretamente la voluntad general, pero en principio la voluntad general emana del soberano. Y si nosotros, en términos individuales, decidimos no obedecerla, seremos obligados. Pero fíjense, dice así: lo cual no significa otra cosa, sino que se le obligará a ser libre. Pues tal es la condición que, otorgando cada ciudadano a la patria, le garantiza de toda dependencia personal, condición que constituye el artificio y el juego del mecanismo político, y que es la única que legitima las obligaciones civiles, las cuales sin ellas serían absurdas, tiránicas y quedarían expuestas a los mayores abusos. Pero fíjense qué frase: se le obligará a ser libre, ¿no? Qué frase que tendría una connotación, que tiene una connotación tan interesante. Bueno, en definitiva, ¿por qué se le obligará a ser libre? Porque nosotros, cuando nos sumamos al pacto y conformamos el cuerpo político, asumimos que debíamos obedecer también. Y en definitiva, si luego no obedecemos y nos obligan a obedecer,
Bueno, nos están haciendo cumplir un deseo, una promesa, un compromiso que nosotros mismos habíamos asumido, digamos. No es que nos están imponiendo algo que no, digamos que nosotros no habíamos consentido. Nosotros consentimos que nos íbamos a unificar en el cuerpo político y que íbamos a aceptar lo que emane de la voluntad general y los actos que de ella, digamos, se deriven. Entonces, en definitiva, están haciéndonos cumplir lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer. Se nos obligará a ser libres. Bien, otra frase también del contrato, esto ya para el capítulo 8, perdón, lo que les leí recién es del capítulo 7, del soberano. Ahora les leo sí los del Estado civil. Dice, en el Estado civil, pero en el Estado civil que propone Rousseau a través del contrato social, hay beneficios. Hay beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, que dejamos la libertad natural, una libertad en la cual obviamente teníamos que defenderla, teníamos disponibilidad para hacer lo que se nos antojaba, pero por otra parte teníamos que defenderla con nuestras propias fuerzas. Dejamos la posesión de nuestros bienes, nuestras riquezas, pero que por otra parte bienes y riquezas que eran absolutamente limitadas en cuanto a la seguridad de poder perpetuarlas. Y pasamos a gozar de la libertad civil y pasamos a gozar de la propiedad, ¿no? De la libertad natural a la libertad civil, de la posesión a la propiedad. Esto es lo que nos propone Rousseau a través de este contrato. Entonces define así el Estado civil. Aunque se prive en ese estado de muchas ventajas naturales, gana en cambio otras más grandes. Sus facultades se ejercitan y se desarrollan, sus ideas se extienden, sus sentimientos se ennoblecen, su alma entera se eleva a tal punto que si los abusos de esta nueva condición, no le degradasen a menudo hasta colocarle en situación inferior a la que estaba, debería bendecir sin cesar el dichoso instante en que quitó para siempre y en que de animal estúpido y limitado se convirtió en un ser inteligente, en un hombre. O sea, él reconoce que el Estado civil es un paso adelante en relación al Estado natural, solo que, lo leo de nuevo porque es muy importante, solo que termina degradado. Si los abusos de esta nueva condición no le degradasen a menudo hasta colocarle en una situación inferior a la que estaba. O sea, el Estado civil genera así determinados progresos que se constatan en la vida material, pero terminan degradando al hombre. Entonces hay que superar ese Estado civil por este contrato social para constituir una nueva sociedad. Esto es muy, muy importante en el planteo de Rousseau. Lo que decíamos son tres momentos, ¿no? Estado de naturaleza, Estado civil y luego el contrato social, que es su proyecto, su propuesta. Luego tiene otro capítulo interesante, que es el capítulo 9, en donde habla sobre el dominio real. Es interesante porque en Rousseau aparece lo que no aparecen en los otros autores. Aparece la posibilidad de aquellos que van a pactar de concebir una idea, de concebir que la propiedad que ponen en común, que la posesión, perdón, que ponen en común, propiedades cuando ya entran en el Estado civil, sea comunitaria, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, efectivamente, el cuerpo político, en este caso el cuerpo real, el rey, ¿cómo constituye lo que sería su propio territorio? Con la sumatoria de las posesiones de aquellos que van a pactar y que luego deviene, digamos, su poder de ese acto, ¿no? Bueno, con las derivaciones que ya habíamos dicho. Pero también hay posibilidad de que se integren de manera comunitaria y que haya una posesión colectiva previa, ¿no? Aparece esta idea que no aparece en los otros contractualistas. Y luego, bueno, otra de las cosas que plantea Rousseau, que tiene que ver más con su situación, pero que él lo ve muy claramente, es que la estrategia de los reyes empieza a cambiar. Los reyes, a partir de las relaciones de vasallaje, definían la subordinación de los otros nobles hasta llegar al último de los siervos de su reino en términos personales, ¿no? Bueno, yo era el rey, tenía mis vasallos, a su vez ese vasallo tenía sus propios vasallos que llegaban finalmente hasta el último siervo, insisto, del reino. Ocurre que si uno de los vasallos
ofrecía fidelidad, obediencia y servicio a otro rey, yo perdía todo ese encadenamiento en las relaciones de vasallaje y por otra parte perdía los territorios que usufructuaban digamos esos vasallos. Entonces lo que él empieza a percibir, que es claro en el siglo XVIII y que va a ser digamos notorio en el siglo XIX, es que los reyes a partir de ahora van a comenzar a definir su jurisdicción en términos de los territorios y a partir de definir los territorios, luego las personas que viven en los mismos. Él percibe eso en ese capítulo, de alguna manera la fuente de legitimación de los actuales estados nacionales, ¿no? Los estados tienen jurisdicción sobre los territorios y las personas que nacen, que viven, que residen en ese territorio deben obedecer a esos estados a partir de las regulaciones que esos estados establezcan en la convivencia social. Bueno, en el segundo libro, acuérdense, el contrato está dividido en 4 libros, pequeños, pero en definitiva libros, así es como él los denominó. Comienza ya a pensar en las formas de ejercicio del poder. Y empieza planteando que el poder es inalienable, digamos que no se puede enajenar. El poder reside, y acá este principio les va a sonar, porque es fundante, digamos, de nuestros estados y del sistema democrático, el poder reside en el soberano. Y el soberano es ese cuerpo político que se constituyó, ¿no? De aquel pacto que habíamos dicho, en el modelo suyo es pactamos, constituimos el cuerpo político, ese cuerpo político conforma el soberano. Y ese soberano es el que se expresa a través de la voluntad general, que no es exactamente la voluntad de todos, ¿no? En términos de todos y todas, diríamos hoy, sino que, digamos, remite a, bueno, ahora lo vamos a ver cuando en el capítulo siguiente, remite a un mecanismo que debe guardar cierta forma y tiene que ver con no el logro de la unanimidad, pero sí de la consulta al conjunto del cuerpo político. Y en ese sentido, la voluntad general puede expresar que nosotros nos vamos a constituir como cuerpo político bajo una forma de gobierno monárquica, o aristocrática, o democrática, o de consejos territoriales de base. Bueno, esta última forma no la concibe, pero imagínense que fuese así. Nosotros por voluntad general, si estuviésemos compartiendo el aula, les diría, bueno, nosotros 30, 25, decidimos conformar un cuerpo político, deliberamos entre todos nosotros y establecemos la ley que nos expresa, la voluntad general es eso, el consenso generalizado a partir de consultar a todos y a todas, y definimos que nos vamos a regir por tal tipo de gobierno. Eso es una expresión de la voluntad general. Luego, lo que nosotros no podemos hacer es que si nombramos a una persona eventualmente para que lleve adelante el gobierno, que quede atada nuestra voluntad a lo que haga esa persona, porque en definitiva terminamos obedeciendo a una persona. Entonces, esa persona eventualmente o ese grupo de personas, si definiéramos de otra forma de gobierno, deben estar sujetos a la ley, ¿no? Deben quedar sujetos a la ley, no tienen la capacidad de actuar de manera arbitraria, ¿no? Bueno, claramente ese poder soberano es indivisible. No solamente que no se enajena, no se le puede dar a una persona, no se le puede decir, bueno, vos, lo que estábamos diciendo, vos a partir de ahora nos representás a todos y delegamos todo nuestro poder en vos y hacé lo que vos quieras. No solamente no se puede enajenar, siempre el soberano termina siendo el colectivo, el soberano es el pueblo, diríamos nosotros ahora. En definitiva, nuestro sistema se sustenta en la soberanía popular. No solamente es eso que no se puede enajenar, sino que además no se puede dividir, digamos, y aquí entra en debate justamente con Montesquieu, con Locke, digamos, con las teorías de la división del poder. Rousseau dice, el soberano es indivisible, el poder soberano es indivisible. En todo caso, se pueden emanar del soberano, del poder soberano, determinadas funciones, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder que regula las relaciones
exteriores o eventualmente cualquiera de los poderes que se puedan establecer para el gobierno de una comunidad, de un cuerpo político. Pero el poder sigue residiendo en el soberano, ¿no? Es indivisible. Y él ahí distingue lo que sería un acto de soberanía, que es el que emana de la deliberación y que se expresa en la voluntad general, de lo que sería un acto de magistratura. Un acto de magistratura es un acto de gobierno. Lo que decíamos, bueno, le delegamos a tal persona o a tal grupo de personas determinadas funciones para que regulen nuestras relaciones y gobiernen. Bueno, lo que hagan son actos de magistratura, pero no son actos que tengan que ver con la expresión de la voluntad general, ¿no? Un acto de magistratura es un acto de gobierno. Bueno, ¿puede errar la voluntad general? Esto está en el capítulo 3. ¿Es posible que haya errores, que la voluntad general no exprese lo que debiera? Bueno, él dice, si se guardaran determinadas formas, seguramente que no. ¿Y cuáles son esas formas? Él piensa en términos de modelo político, unidades más pequeñas, ciudades relativamente pequeñas en términos territoriales y demográficos y que por otra parte sean gobernadas sí por autoridades emanadas de la voluntad general, pero también por autoridades que surjan de formas de gobierno que emanen de la voluntad general, pero también muy plebiscitarias, ¿no? Él piensa un modelo en el cual cada uno de nosotros y de nosotras nos constituyamos en una, digamos, llamaríamos nosotros en una asamblea, que vayamos lo suficientemente informados e informadas para tratar las temáticas que vamos a desarrollar y por otra parte incomunicados los unos con los otros. Entonces, de esos más y esos menos en nuestro debate, va a terminar surgiendo esa voluntad general que, insisto, tiene como requisito fundamental el hecho de que la consulta y la participación sea unánime. Luego serán la voluntad mayoritaria, pero todos deben estar en esa situación de consulta. Y ahí, insisto, los intereses de los unos y los otros, porque no somos iguales, bueno, va a terminar generando un promedio, un balance, que eso es la expresión de la voluntad general. Ocurre, dice Rousseau, que esto no siempre es así, y que pueden haber asociaciones parciales, que nos juntamos, bueno, también les pondría este mismo ejemplo si estuviésemos en el aula, nos juntamos 3 o 4 por un lado, los que están en el fondo por el otro se juntan, 5 o 6, los que están en el medio por afinidades por las que fuesen, y concurran a ese acto ya con acuerdos preestablecidos. Entonces ahí lo que se exprese o lo que termine surgiendo como voluntad general en realidad puede llegar a ser la voluntad de un sector específico que eventualmente se unificó con un segundo sector, pero terminan torciendo y en ese caso la voluntad sí puede errar, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que termina recomendando Rousseau? Bueno, si no se pueden evitar las asociaciones parciales, multipliquémoslas, de manera tal de que se terminen anulando entre ellas y que no termine habiendo asociaciones parciales que terminen definiendo lo que sería la voluntad general, mal llamada en este término, a partir de la voluntad de un conjunto de particulares. Bueno, ¿cuáles son los límites que tiene este soberano, ¿no? ¿Cuál es el límite? Vimos que hay una subsunción del individuo a la comunidad, ¿no? Cuando decíamos esa frase, se le obligará a ser libre, significa que el poder comunitario subsume al individuo. Y esto se ve muy claro cuando él desarrolla en el capítulo 4 cuáles son los límites que tiene el poder soberano. Bueno, el soberano es el juez en cuanto a juzgar las necesidades que tiene la comunidad referidas a la propiedad, referidas a la ley, referidas a la libertad. Esto es indefectible, a todo lo que tenga que ver con la vida social. Sus actos son sólidos, dice Rousseau, porque se apoyan en el poder común, son equitativos porque piensan a cada uno de nosotros y de nosotras en términos de ciudadanía o en carácter de súbdito, pero sin hacer ningún tipo de distinciones. Son legítimos porque por otra parte emanan de ese pacto
originarios y son útiles porque están al servicio justamente de perpetuar nuestro cuerpo político. Y dice taxativamente, no se los leo porque, bueno, no quiero leerles tanto, digamos, los actos del soberano son sagrados, son inviolables y son absolutos. O sea, en ese sentido, un poder aún más absoluto que el de propio Hobbes. Y vamos a ver por qué. Porque en el caso de Hobbes, si ustedes se acuerdan, había posibilidades de resistir a una orden del soberano o a una acción del soberano si me indicara, me ordenara que haga algo que dañara mi vida o eventualmente viniese incluso a tomar mi vida. Yo podía, estaba en mi derecho la defensa, digamos, ¿no? Si me ordenara no alimentarme, no tomar una medicación, si me mandaba a la guerra y yo no era un soldado, podía negarme. Poner en riesgo mi vida en esas condiciones o aún si viniese a tomar mi vida. Bueno, en el caso de Rousseau, no. Si ustedes leyeron o cuando lean el capítulo 5 del libro segundo, que trata sobre la pena de muerte, van a ver que Rousseau plantea que la vida de cada uno de nosotros es un don que el Estado nos ha dado. Digamos, en principio es una vida que surge del ciclo biológico, natural y demás, pero cuando atravesamos el umbral del pacto, la vida nuestra es garantizada por formar parte de ese cuerpo político. Y cuando atravesamos ese umbral y constituimos el pacto, nosotros consentimos que no nosotros solamente, sino que cada uno de los que conformamos ese pacto, si poníamos en riesgo por el motivo que fuese la seguridad del conjunto o afectáramos a ese conjunto, digamos, aceptábamos nosotros que si nos transformábamos en un peligro para la continuidad del pacto, el conjunto podía quitarnos la vida. Entonces, sería nuestra propia responsabilidad si el colectivo termina tomando nuestra propia vida. A ese nivel de poder absoluto tiene la comunidad por sobre el individuo. Rousseau dice claramente que de todas maneras el colectivo no debería eliminar a las personas que no sean peligrosas y que en realidad un buen gobierno tiene que tratar de prescindir digamos, de llevar adelante este tipo de penas, pero las acepta y las justifica en función de la primacía del valor comunitario por sobre lo individual. De nuevo, piensen en este extremo y piensen, bueno, las circunstancias que estamos atravesando nosotros aquí en Argentina, y piensen que si uno toma como elemento fundante del pensamiento de Rousseau la crítica a la propiedad y la primacía absoluta de lo comunitario por sobre lo individual, bueno, piensen por qué se derivan de él las corrientes del pensamiento socialista, colectivistas y comunitarias. También es cierto, como decíamos al principio del primer video, que desde Rousseau pueden anclarse corrientes totalitarias de derecha y de alguna manera los críticos de Rousseau, desde la perspectiva liberal, van a plantear que él es un intelectual que promovió desde su pensamiento, no con su propia finalidad, digamos con su propia aquiescencia desde ya, pero promovió movimientos totalitarios. De hecho, se vincula a Rousseau con la etapa más radicalizada de la Revolución Francesa, con la etapa del poder jacobino, con lo que la burguesía liberal denomina la etapa del terror, ¿no? Esto es claramente como consecuencia de esto que estamos diciendo. Bueno, trato de cerrar de nuevo, nos vamos a pasar un poquito de los 30 minutos. En el sexto capítulo trabaja el concepto de ley. Y bueno, la ley es claramente la voluntad general que pone en movimiento al propio cuerpo. El cuerpo político se expresa a través de la voluntad general. Esa voluntad general es la ley. Esto también nos llega hasta nosotros. La Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano francesa plantea justamente eso, que la ley es la voluntad general. Bueno, ¿cómo se instituye esa ley? La ley es justamente para el conjunto, para todos, y se elabora en términos abstractos. O sea, yo puedo decir, lo pongo con un ejemplo más sencillo. Yo puedo decir que las personas mayores de 60 años
Bueno, en función de esta situación de pandemia, puedo presentar un proyecto y decir, bueno, en función de esta situación de pandemia, las personas mayores de 60 años están exceptuadas de ir a trabajar. Bueno, hoy en día se hace eso a través de un decreto, pero imagínense que fuese una ley y que no fuese por una cuestión tan coyuntural. Este, planteo del conjunto, hago un recorte y luego digo determinadas acciones en función de que se puedan o no se puedan hacer en función de ese recorte y en función de la necesidad. Lo que yo no puedo hacer es decir, tal persona, tal otra o tal otra, digamos, van a tener tal privilegio. Digamos, la ley no es sobre lo individual y no atiende a cuestiones particulares, atiende a cuestiones genéricas y atiende esas cuestiones genéricas en términos abstractos, ¿no? Es la expresión de la voluntad general en términos abstractos y tratando al conjunto como tal. Por eso es tan importante la función del legislador para Rousseau. Y luego, para terminar con este capítulo y ya para ir cerrando, él va a decir, bueno, cualquier sistema político, independientemente de que sea una democracia, una aristocracia, una monarquía, es una república, digamos, puede llamarse republicano, siempre y cuando exista el soberano que defina la voluntad general, ¿no? Siempre y cuando haya una ley emanada del cuerpo político que se expresa en tanto voluntad general y que se organiza a partir de distintos formatos. Formato democrático, republicano, formato aristocrático, pero es republicano, formato monárquico, monárquico parlamentario, lo que sea, es republicano, sí emana de la voluntad general. Bueno, por último, les leo, díganme si esto no les, bueno, díganme una forma de decir, ¿no? Si no les suena, en el último capítulo del contrato social, que está sobre, digamos, libro cuarto, último capítulo, habla sobre la religión civil. Bueno, hace una serie de desarrollos respecto a las distintas formas de religión digamos que hay en la humanidad, la religión del hombre, la religión del ciudadano, la religión del sacerdote. Es muy interesante eso, es muy interesante, aunque nos desvía. Dice, bueno, de todas maneras, cualquiera de estas formas religiosas, unas porque son absolutamente atomizantes y disociatorias, la religión del hombre, que es cuando el hombre se retrae sobre sí mismo y se relaciona con la divinidad, la religión del sacerdote, que es la religión, digamos, de los sistemas teocráticos, en donde los hombres, las comunidades se referencian con alguien que ejerce tanto el poder político como el poder religioso, y la religión del ciudadano, que es esta religión, digamos, que en donde está disociada entre el Estado y la autoridad religiosa, son todas perniciosas, digamos, para el pacto social. Es necesaria una nueva religión civil, porque lo que va a suceder con Rousseau, que va a suceder con los pensadores que van a continuarlo también, es que van a ser directamente o a través de sus postulados, van a ser muy críticos de la Iglesia, pero por otra parte se van a dar cuenta que se están disgregando las comunidades, sus cosmovisiones y su cohesión. Entonces hay que volver a cohesionar. Si bien los individuos son los actores que van tomando protagonismo y se van, digamos, desagregando, bueno, hay que formar un nuevo pacto, una nueva forma de agregación que se legitime, que se fundamente, y deben seguir unificados y cohesionados desde su propia cosmovisión, pero también desde sus lazos emocionales. ¿Y cómo es eso? Bueno, fundemos una religión civil. Les digo, díganme si no les suena esto. Es también un párrafo sobre el final del libro, dice así: los dogmas de la religión civil, dice Rousseau, deben ser sencillos, en número reducido, enunciados con precisión, sin explicaciones ni comentarios. La existencia de la divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes. He allí los dogmas positivos. En cuanto a los negativos, los limito a uno solo: la intolerancia, que forma parte de todos los cultos que hemos excluido. Entonces, la religión civil
que acepta la divinidad, porque Rousseau se forma en el calvinismo y luego inclusive también en el catolicismo. Bueno, cuando vean su biografía van a ver que incluso tuvo el intento de ser clérigo y demás. No es una persona que esté al margen del pensamiento y de la formación religiosa, solamente que remite al espíritu de época, ¿no? Esta idea de el antropocentrismo, el poner al hombre en el centro y desplazar a Dios, pero no negarlo, no lo niega bajo ningún punto de vista. Entonces, bueno, la aceptación de la divinidad, sí, pero la santidad del contrato social y de sus leyes. O sea, los hombres deben constituir una forma de religiosidad que asegure la perpetuidad del contrato social y de las leyes que de allí se emanen, ¿no? Hay que formar, diseñar, impulsar alguna forma de religión civil. Bueno, esto va a tener que ver justamente con lo que van a hacer los estados nacionales en el siglo siguiente, constituir formatos de religiosidad civil que haga que todos sus ciudadanos individualizados de todas maneras se referencien como formando parte de un todo. Pero bueno, sobre eso avanzamos en los próximos encuentros. Espero que haya sido claro lo de Rousseau, quedaron unas cuantas cosas todavía por decir, pero nos vamos a encontrar en nuestro espacio, nuestro modesto espacio, digamos, grupal, y creo que entre el video de nuevo, que puede ayudarlos, más sus propias lecturas que son fundamentales, más el intercambio que tengamos en nuestro grupo, se pueda comprender por lo menos los lineamientos generales del pensamiento de este autor, que es sumamente valioso, sumamente interesante, y que es uno de los pensadores fundamentales del siglo XVIII, pero cuyas propuestas y cuyos lineamientos obviamente nos llegan hasta nuestros días. Bueno, la seguimos en un próximo encuentro. Espero que estén bien, les mando un saludo afectuoso, siempre con el deseo de que en algún momento podamos generar estos encuentros en forma personal.